Bueno, hermoso, ¿cierto? Poder estar este domingo tan hermoso, con un cielo tan lindo, con un sol tan maravilloso, ¿cierto? Alegra también el poder levantarse y ver así tan hermoso el día. Contarles que ayer tuvimos un hermoso encuentro, muchas mujeres pudieron estar junto a nosotros, algunas recibieron así en su corazón, fueron sanados del dolor, ¿cierto? Y de verdad fue un tiempo muy hermoso, muy enriquecedor. Y darle las gracias a ustedes porque sabemos que estuvieron orando por este encuentro tan hermoso, estuvieron constantemente ahí pendientes, algunas que no pudieron estar decían, vamos a estar orando, estoy con ustedes y todo, entonces fue sin duda hermoso porque tal como decía el pastor el domingo pasado, este encuentro no era solo de las mujeres, sino que era de toda la iglesia, ¿cierto? Y de una u otra forma la iglesia estaba comprometida con todo. Y bueno, siempre estamos orando por las peticiones, por las necesidades. Hemos visto las noticias, ¿cierto? Esta semana también de en Miami, ¿cierto? En Florida, este huracán tan grande, ¿cierto? La pastora, recuerdo que lo colocó en la cadena de oración, hemos estado orando por eso. Sabemos que hay países que están muy afectados con esta situación y es importante orar, seguir orando, ¿cierto? Por las naciones, no solo por nuestro país, no solo por nuestras peticiones, necesidades, sino que por las que nos rodean. Amén. Así que quiero que nos coloquemos de pie, podamos clamar al Señor por las naciones, ¿cierto? Seguir clamando por nuestro país. Ya la otra semana o la próxima, ¿cierto? La subsiguiente tenemos que votar, ¿cierto? Y también tenemos esa responsabilidad y que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo conforme a su corazón. Amén. Señor, seguimos delante de tu presencia dándote muchas gracias. Gracias por permitirnos poder estar el día de hoy en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder adorarte, poder exaltarte con plena libertad. Muchas gracias por ello, Señor, porque tantas veces, Señor, es difícil en otros países, Señor, siguen siendo perseguidos y nosotros tenemos esta libertad de poder adorarte y exaltarte y proclamar que somos tus hijos. Gracias primeramente por ello. Padre, y en este mismo sentir queremos clamar delante de tu presencia. Hemos visto, Señor, este huracán, hemos visto, Señor, cómo ha causado tantos, Señor, tantos problemas, tantos dificultades a distintos países, Señor. Hemos visto cómo casas enteras, Señor, se han visto involucradas, autos, pueblos completos, Señor, destruidos por este huracán, Señor. Y queremos pedirte misericordia, esa misericordia que tú tuviste con ese niño, con ese adolescente de 14 años que pasó horas bajo toda esa agua, pero fue rescatado, Señor, sin mayores problemas de salud. Gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo entero te ha dado la espalda, tú sigues haciendo misericordia, tú sigues obrando de forma maravillosa y milagrosa, Señor. Te pedimos por cada una de esas familias afectadas que lo han perdido todo, que han perdido seres queridos, que han perdido su hogar, todo su trabajo, su esfuerzo, que tú tengas misericordia, que tú puedas darles, Señor, lo que ellos han perdido. Sabemos que para ti no hay imposible, que tú colocas gente, que tú colocas hijos tuyos, Señor, para trabajar en esta área. Te pedimos por las guerras, seguimos clamando a ti porque creemos que tú eres el único que puede torcer esos corazones duros, que puede doblegarlos delante de tu presencia, Señor, y puedan hacer lo que está en tu corazón, Señor bendito. Te los entregamos, te entregamos a las naciones una vez más. Nos duele, Señor, no estamos exentos de eso, Señor. Nos duele ver esas noticias tan difíciles, tan dolorosas, Padre, y por eso clamamos fervientemente a ti, porque sabemos que tú eres el único que puede hacer algo de raíz en esos lugares, Señor. Te pedimos que tú muestres aún más misericordia, Señor. Pedirte también por nuestra nación. Tenemos una decisión importante en 2 domingos más, Señor, y es tan importante que tú nos guíes, Señor, de poder clamar, de no poder irnos por un color político o porque me cae bien o porque no, sino que lo que está en tu corazón para nuestra ciudad, para nuestra región y también para nuestro país, Señor. Ayúdanos, ayuda a todo tu pueblo cristiano a poder saber tomar una decisión conforme a tu corazón,
con esa sabiduría y prudencia que viene de lo alto, Señor. Te pedimos también, porque tú ya sabes quiénes van a estar gobernando en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. Que tú desde ya, Señor, coloques un corazón temeroso a tu palabra, a tu presencia, Señor, porque es la única manera que nos vaya bien como nación, como país, Señor. Te lo entregamos delante de tu presencia y te damos gracias por poder adorarte y exaltarte en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes e invitarles a la palabra en el libro de Colosenses, capítulo número 3, verso número 12 en adelante. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otra. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vestíos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que ustedes y yo hagamos, sea verbal, sea una palabra que verbalizamos, o algo que hagamos con las manos, cualquiera de las dos cosas, todo, hágalo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué palabra más tremenda, hermosa, ¿no? Nuestro país tiene sin duda muchas tareas pendientes y una de esas, obviamente, no es verdad, ninguno de nosotros, por lo menos de los que estamos aquí presentes, estaría caminando seguro, confiado, confiada, ¿no es cierto?, por alguna de las calles de nuestra ciudad después de cierta hora. Lo cierto es que ya después de cierta hora tengo amigos en varias ciudades del país, colegas que trabajan en la palabra, pastores, y hay algunos que me han dicho, Joctán, después de las 5 de la tarde todo el mundo aquí está encerrado. Las 5. Otros me han dicho, mira, desde las 6 en adelante hay que volar. Recuerdo rato atrás, con mi mamá agarramos un avión, nos fuimos a La Serena, ella quería recorrer la zona y llegamos a La Recoba. Y estábamos instalándonos apenas para almorzar. Y una de las personas, uno de los locatarios me dijo, oiga, ¿usted es de acá? No, le dije, pero estoy ahora acá, pues le dije, pero estamos de paseo. Mire, me dijo, váyase antes de las 5. ¿Ya? ¿Y eso? Porque después de esa hora aquí me dijo, la cosa es muy seria, no hay seguridad. Y uno empieza a escuchar este discurso, que es un discurso basado en cosas reales, no está basado en imaginación, está basado en las cifras, pero también en las experiencias difíciles que las personas tienen. Pero esta semana vimos por la televisión a una persona ya con sus años. Y seguramente ustedes también la vieron, la escucharon, y quiero rescatar algo de esa escena que tuvo, yo diría, un episodio psicodélico, fantasmagórico, diría yo, hasta casi de realidad virtual. Yo creo que lo que nos pasó esta semana ha sido un bálsamo dentro de toda la cosa extraña que estamos viviendo. Que una persona de edad, sin arma, sin nadie al lado, solita, cuando vio que entraron estos muchachos que seguramente iban probablemente bajo la influencia de algún psicotrópico, vas a ver, pero luego de haber golpeado y haber forzado la puerta y haber entrado a su intimidad, ella cuenta que tomó a uno y lo abrazó.
¿Escucharon eso, verdad? Escucharon eso. ¿Los dejó a ustedes sin un comentario en la casa o ustedes hablaron de este abrazo en la casa? Nos dio que hablar a todos, ¿verdad? A la mayoría, ¿no es verdad? Y yo creo que todo el país habló del abrazo. Y efectivamente ella misma dijo que descolocó al muchacho, ¿verdad? Y el muchacho le decía, mamita, por eso le digo, era psicodélico, era casi del mundo de Marvel la cuestión, ¿no? Ya estamos traspasando lo real porque el muchacho le dice, mamita, no te preocupes, no te vamos a hacer nada. ¿Cómo le dice así si le echó abajo la puerta? Es una cosa, tan locos, estamos fuera de sí, ¿no? Y lo peor de todo es que tenemos gente que preside, tiene autoridad y dice que esto es parte de un sistema y que por lo tanto necesitamos hacernos cargo de eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cada persona tiene que responder de sus actos y la Biblia enseña que no es verdad que tenemos que comprender la maldad. La maldad no necesita comprensión. Hay que trabajar para superarla, pero la maldad lo que necesita es corrección, que es distinto. Pero este mundo está lejos de Dios y por eso estamos como estamos. Pero en esta escena se probablemente enfrentaron dos mundos. El de la violencia llevada a un extremo y el de una persona que con sus años abrazó. Abrazó. Querida iglesia, caminar juntos, tener una familia, disfrutar nuestro entorno, hacernos cargo de nuestras responsabilidades sociales, personales, familiares, colectivas, de distinta naturaleza, requiere de nosotros en este mundo en el cual vivimos destrezas que antes no necesitábamos. Los que acá tenemos ya unas par de canas, recorremos nuestra niñez y efectivamente prácticamente ninguno de nosotros se la pasó metido adentro de la casa. Es raro si alguno de nosotros siendo niños nos pasamos la niñez metido dentro de la casa. La niñez de la mayoría de los adultos que está acá estuvo en la calle. La mía también. Lo que no significa que yo haya sido un callejero. Tal vez estuve cerca de eso, quién sabe. Pero nuestra niñez fue con barro. Nuestra niñez fue con una caja de betún vacía, rellena de arena o de tierra, jugando al luche, hombres y mujeres, no había problema de género. Daba rabia que las cabras te ganaban, sí, me daba rabia. Bastaba por ahí una panty media de la mamá para jugar a un salto que nunca entendí. No lograba entender cómo las niñas con vestidos podían llegar a saltar más de 1 metro, 1,5 metros, esa cuestión cuando niño jamás la pude entender. Y yo trataba de saltar, me enredaba y no sé cuántas veces terminé en el piso y pi. Pero fuimos felices jugando afuera y alguien decía a la pichanga y no necesitábamos una pelota que costaba 40 o 30 mil pesos, no necesitábamos las marcas. Hoy día las nuevas generaciones, padres o madres, tienen un problema serio, profundo, porque le están enseñando a corta edad a sus hijos a consumir algo que es banal, absurdo, ridículo, y seguimos enfrascados en una sociedad que es tóxica. Entonces, no logramos comprender primero esto porque nos hemos alejado de la palabra y nos hemos alejado también de lo más esencial, que es el contacto con el otro. El contacto con el otro. El trabajar juntos, el de pronto ponernos de acuerdo, el tener a alguien al lado. Algunos pensaron que la pandemia y la pospandemia, y quiero invocar acá a pensadores contemporáneos nuestros, algunos pensaron que había llegado el fin de la presencialidad en términos laborales como lo habíamos conocido y algunos estaban por ahí ya hablando de una quinta o una sexta revolución industrial y que, ¿no es cierto?, probablemente iba a desarmar todo lo que entendíamos como tejido laboral hasta el día de hoy. Eso no ha pasado y muy por el contrario, cuando uno mira las cifras país o las cifras del mundo, la desocupación del metraje cuadrado, ¿no es cierto?, destinado a las oficinas, la vacancia ha ido disminuyendo y las empresas han ido de nuevo impulsando la presencialidad, contrario a lo que podríamos pensar. Y uno se pregunta por qué ese fenómeno, por qué eso. Y fíjense ustedes que los investigadores contemporáneos han llegado a la conclusión que efectivamente la presencialidad en términos de salud mental
en términos de compañerismo y todo lo que implica los valores transversales o lo que ustedes quieran llamarlo de la forma elegante que se quiera decir, todo lo que implica que vaya más allá a lo meramente productivo, es imposible que ustedes y yo lo podamos desarrollar frente a un computador. Tan simple como es. De tal forma que es parte de la salud mental, nos estamos dando cuenta que es parte del vivir, poder relacionarnos y poder estar con otros. Por eso es que Dios no se equivocó. Dios desde el día uno, desde el día de la creación, ha buscado el concepto de comunidad sobre la base de lo que Dios llamó familia. No de la interpretación mañosa, destructiva y altamente corrupta del sistema respecto de una familia, que no es la definición de la palabra. Esa definición de comunidad, esa definición donde hay lazos, donde hay vínculos profundos, donde hay un orden, donde hay una estructura, donde hay corresponsabilidades, donde hay un sentido de pertenencia profundo, donde también, ¿no es cierto?, hay una vinculación con el logro, el patrimonio, donde hay una historia, es el plan de Dios. Y ha sido desde la eternidad el plan de Dios. De tal manera que cuando avanzamos como sociedad tenemos por un lado esta desintegración y esta idea de la individualidad versus el plan y el corazón de Dios de la integración y de lo comunitario. La necesidad que yo tengo de los otros, de las otras, de conversar, de escuchar, de que otro también me aporte, de que otro también me haga ver lo que yo no estoy viendo. En el plan de Dios no hay, a excepción de Jesús, solo un Mesías. En el plan de Dios, Dios no tiene contemplado 3 Mesías. En el plan de Dios, Dios no tiene contemplado en tu trabajo 4 Mesías que bajan del cerro con la solución para todas las cosas. Jamás eso ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es lo comunitario, el plan de Dios es el compartir, el plan de Dios es tener que relacionarnos. El plan de Dios es tener que volver a lidiar al otro día a pesar de que en el día anterior por ahí las miradas no estuvieron de las mejores. Pero en el plan de Dios es que lo volvamos a hacer. El plan de Dios es que cuando tú le diste el sí al chico, a la chica, el plan de Dios es que cuando tú dijiste hagamos una familia, trabajemos por esto, en el plan de Dios nunca estuvo en el corazón de Dios que iba a ser perfecto. Al contrario, en el plan de Dios era que partías desde la imperfección para caminar hacia la perfección. Así que en el plan de Dios está contemplada la frustración. Para Dios no es nada nuevo que te equivoques. Es más, está contemplado que te vas a equivocar. Y por eso este pasaje es espectacular. Este pasaje es el eslabón maravilloso de la vida práctica de un senior, de la expertise, de la sabiduría en su sentido práctico, de la exquisitez, del sentido profundo de la vida, saber vivir. No de yo tener la razón, no de yo tener una actitud de cristal frente a cómo los demás actúan o no actúan conmigo o hacia mí. No que yo me derrumbo porque alguien me miró feo, no porque yo me derrumbo porque alguien dijo algo mal de mí, no porque yo me derrumbo porque alguien no me saludó. No se trata de eso. Se trata de que el tejido social, la comunidad, aquello que hacemos, nuestros vínculos, no solo aquí, en la casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu familia extendida, en tu barrio, de eso se está tratando la palabra. De eso nos quiere hablar Dios. Que allí hay un plan de Dios, que allí hay algo que Dios quiere que hagamos y entendamos, que comprendamos. Cómo actuar en nuestro tejido social. Todos lidiamos con un vecino difícil, todos lidiamos con la familia donde hay de todo, donde hay cosas lindas y cosas feas, donde están los que nos aman y donde están los que nos rechazan, donde están los de la sonrisa leal y donde están los de la sonrisa, ¿verdad?, más falsa que billete de 2.500 pesos. Todos lidiamos con eso. Todos lidiamos a veces con el familiar que es centradito, ubicadito, equilibradito. Y también por ahí todos, ¿quién de nosotros no tiene por ahí el locato o la locata? Ya habló ese. ¿Verdad? Que primero habla y después piensa lo que dice. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa relación y de cómo en esa relación Cristo Jesús se quiere formar en nosotros. Y miren ustedes el apóstol cómo lo enfoca.
Y miren ustedes la conclusión, porque para poder profundizar este pasaje es importante entender hacia dónde Él nos quiere llevar. ¿Por qué es importante esto? Miren conmigo el último versículo, verso 17, dice, y todo lo que hagamos, no deja nada fuera. No está hablando solamente de las cosas espirituales, no está hablando de las cosas, ¿no es cierto?, místicas, holísticas, todo, lo práctico. Las cosas cotidianas que hacemos, cuando barres, cuando escuchas música, cuando hay que ordenar. O sea que si te pones a ordenar y te irritas y retas a todo el mundo y te enojas con todo el mundo, ¿para qué barres? No se trata de que porque tú barres, no se trata de que porque tú tienes un objetivo bueno, Dios te da el derecho para maltratar a todos los que te rodean. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo algo distinto. Dios está diciendo, y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis. Joctán, tú no tienes el permiso de actuar como se te ocurra. Yo no estoy alegre contigo cuando tú crees que eres el dueño de lo que tú haces, porque no funciona así conmigo. Yo quiero que tú entiendas esto, Joctán. Donde tú te relaciones, donde trabajes, donde te muevas, donde tú saludes al vecino, en la casa, en la familia, cuando compartes el tecito, cuando te sientas con alguien a conversar, cuando te encuentras por ahí con alguien en el centro. Joctán, yo quiero que sepas algo. Todo lo que hagas, qué tremendo es esto. Todo lo que hagas, se trata de tu integridad, se trata de todos tus actos. No podemos tener 2 Joctán, no podemos tener 3 Joctán. No pueden ser 3 formas de pensar, no pueden ser 3 maneras de actuar, porque te vas a volver loco, loca, vas a terminar siendo una persona sin ninguna personalidad, vas a terminar siendo una don nadie, un don nadie, y ese nunca ha sido el plan de Dios. Y por eso dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho. Y aquí es una cuestión que es relevante, porque no se trata, no se trata de este adagio, de este dicho que muchas veces, ¿no es cierto?, reflota, sobre todo en las universidades. No se trata de que el fin, ¿no es cierto?, justifique los medios. Maquiavelo estaba muy equivocado. Y hay mucha gente que sigue pensando que eso es verdad, pero al final hay que hacerlo. Es que a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa el proceso. A Dios le interesa la forma. A Dios le interesa el cómo. Eso le interesa a Dios. A Dios le interesa que yo me detenga un poco para ver y pesar mis palabras, pesar mis actos. La tremenda responsabilidad que yo tengo, pero no delante de los otros. Yo no tengo una responsabilidad delante de Cristina con la que tengo que convivir, delante de mis nietos con los que tengo que convivir, o de mi hijo, de mi hija, o con ustedes cuando nos relacionamos. Mi primera responsabilidad no es con lo que yo veo. Mi primera responsabilidad es con lo que mora dentro de mí, con lo que Dios me demanda a mí. Tu primera responsabilidad de tus palabras es con lo que Dios te demanda a ti. Yo les voy a contar, como pastor, una de mis grandes penas y dolores. Me toca de cerca cuando de pronto tengo que trabajar con jóvenes y señoritas destruidos que no quieren nada ni con Dios ni con la iglesia. Hablan muy mal de nosotros, hablan muy mal de Dios. Y yo les empiezo a preguntar cómo es que llegó a ese punto. Y siempre, más del 90% de los casos es lo mismo. Detrás de ese chico, de esa chica que no quiere nada con Dios, hubo un padre y una madre que lo que menos hicieron fueron mostrarle el amor del Señor. Confundieron disciplina con castigo. Confundieron amor con rigurosidad. Yo tampoco quiero seguir a alguien quien siempre me llenó de coscacho. Miren, yo tuve una abuela materna que yo tenía una distancia kilométrica, y un día conversando esto con mi esposa muchos años atrás, empecé a preguntarle al Señor ¿y por qué? Y empecé a recordar. Y el único recuerdo que yo tengo con mi abuela materna, que hablaba de Dios, pero yo no quería saber nada del Dios de ella, era que cada vez que ella se relacionaba conmigo, era un coscacho. Tú me veías, va tu coscacho. Tuviera o yo tuviera o no tuviera razón. Entonces un día yo dije, me volví para el lado negro de la fuerza. Porque si el coscacho venía con o sin razón,
Que venga con razón entonces. ¿Te fijas? Porque el maltrato genera eso. Por eso tenemos tanta delincuencia, porque el maltrato social de los niños que abandonamos, de los niños que no les prestamos atención, que nadie les presta atención, eso es lo que estamos viviendo. Es un maltrato, es un abandono. Pero ese maltrato y ese abandono también son nuestras palabras cuando tratamos a los otros, cuando respondemos a los otros, cuando hablamos con los otros. Tu indiferencia, la mía. Cuando esquivas un saludo. Cuando tienes a alguien marcado, con todo sí, pero con ese no. Tú no le estás fallando al otro, tu corazón simplemente le está fallando al Señor. Porque es con todo. No queda nada fuera de nuestras acciones. Se trata de que el Espíritu Santo mora en mi corazón y el Espíritu Santo está en esa acción. No le puedo engañar, no le puedo mentir al Señor. Un día conversábamos en casa y me decían, oye, ¿y tú podrías almorzar con esa persona que te hizo? Yo le dije, no tengo ningún problema. Si mi Señor se sentó a la mesa con Judas y Judas le metió el dedo en el plato, pues le dije, y yo no puedo ser más que mi Señor. ¿Por qué no? Pues le dije, si me tengo que sentar y comer, no hay ningún problema. Si que yo me siente con un traidor no significa que yo sea traidor. Pero yo sentarme no tengo problema. Si yo tengo que imitar al Señor. Si tú no tienes que ser fiel a tu rabia, tú no tienes que ser fiel a tu pena, tú no tienes que ser fiel a esa emoción que está dañada, afectada. Tenemos que dejar que Dios la sane. Pero tú tienes que ser fiel al Dios que mora en tu corazón, que es distinto. Miren ustedes cómo sigue esto. Hacerlo todo, dice, en el nombre del Señor, dando gracias. Y por eso dice que es la forma en que el corazón tiene paz. Ese es el asunto de fondo. El asunto de fondo es que la comunidad, la relación entre los demás, de cualquier ámbito, personal, laboral, lo que sea, tiene como objetivo final la paz. Que sea un ambiente de paz, de bendición, ambientes lindos, laborales, familiares, lo que sea. Pero para eso hay que trabajar. Y tú y yo aportamos a eso. Y la forma de aportar es la que Pablo nos está enseñando. Y nos está diciendo, mira, yo estoy encerrado acá. A mí me encerraron injustamente. Pero yo no insulto. Cuando viene la guardia yo no los agarro a insulto, no los garabateo. No les digo que son tales por cuales. Cuando ellos vienen, yo los trato como lo que son, mi prójimo. Uno puede no entender eso, a uno le puede costar comprender eso, pero ese es el estándar de Dios. Querida iglesia, probablemente habiendo entendido eso, entonces podemos entender la argumentación del apóstol. Ahora sí estamos en condiciones de entender su argumento, porque comprendemos hacia dónde va, ya sabemos hacia dónde va. Y por lo tanto ahora nos va a decir cómo llegar hasta ese punto. Y miren ustedes el ejemplo, miren ustedes la bitácora de viaje, que es simplemente espectacular. Hay que vestirse, hay que apropiarse, es una decisión. Hay que vestirse como personas de entrañable misericordia. De eso que sale del intestino delgado, pasa por el hueso, el grueso, ¿no?, del estómago. Entrañable es eso, de la entraña, de lo más profundo, de los intestinos. Dice de entrañable misericordia. Es que donde estuvo, ¿no es cierto?, tu condición de vida hace un poco de tiempo atrás sin el Señor, apartado de Él, lejos de Él, y de ahí te tomó el Señor. Era una condición personal seguramente compleja, deplorable, lastimosa, porque hemos construido sin Él y esa es la conclusión a la que hemos llegado todos. De ahí venimos, de la destrucción. Hasta que dijimos no más, yo quiero construir ahora con el Señor. Y las cosas comenzaron a cambiar. Y entonces tenemos que comprender algo, que no se nos tiene que olvidar nuestro pasado. Y por eso dice de entrañable misericordia, porque yo vengo de ahí también. ¿Quién soy yo para irritarme con ese que todavía no entiende? ¿Quién soy yo para fastidiar al que todavía no comprende? ¿Quién soy yo? Pablo dice, ¿quién eres tú para hacerlo? ¿Quién eres tú para colocarte en el sillón de jueza o de jueza? Y de estar siempre dando visto bueno o sacándole la nota negativa a los demás. ¿Quién eres tú para hacer eso? Dice, de entrañable misericordia. Es una cuestión que cuesta procesarlo en nuestra cultura, ¿no? Ególatra, individualista,
¿no es cierto? Que no nos gusta que nadie nos mire mal, que nadie nos hable mal. Cada vez avanzamos a una sociedad más alejada del Señor. Ahora en el trabajo tienes que tener 20.000 cuidados con la palabra que usa para que nadie se sienta afectado o afectada. Estamos en niveles que rayan, ¿no? Casi en lo demencial. Porque cuando hay estrés en un trabajo, seguramente van a haber roces propios del estrés. Trata de aplicar esa legislación en un partido de fútbol. ¿Cómo se tratan? Y después que terminan te van a decir, no, pero es un partido de fútbol. No, pero es que la ley dice que... Tenemos cosas que son demenciales. No. Cuando empiezas a aplicarlas a la vida cotidiana te empiezas a dar cuenta que hace agua. Pues somos demenciales sin Dios. La sociedad sin Dios es demencial. Eso dice Romano, no lo estoy inventando yo. Y por eso dice que no, que el camino es otro. Vístete como escogido, escogida de Dios, de entrañable misericordia, dice. Parte interesante de esto, dice de humildad, de mansedumbre. Trabajé cuando partí el ministerio en una iglesia en Santiago, les conté una vez coreana, y entonces trabajaba la comunidad coreana con una comunidad chilena. Yo tenía que pastorear en ambas iglesias. No tengo idea cómo pastoreé entre los coreanos, sin saber coreano. No tengo idea, no me pregunten. Señales de humo nomás. Pero recuerdo que una vez, la primera vez que llegué, llego a ese lugar y me impactó porque vi 4 o 6 varones que con una escoba afuera limpiaban, recogían afuera toda la mugre, no dejaban nada, quedaba todo impecable. Otro venía con un pañito limpiando vidrios, adentro sus esposas estaban limpiando. Era impresionante, eran 3 o 4 parejas, pero lo limpiaban todo, era una cuestión, yo vi eso. Y ojo que ellos contrataban a alguien que hacía el aseo, pero ellos llegaban el domingo, lo primero que hacían era limpiar todo estaba pero maravilloso. Y en ese tiempo, a diferencia de hoy, no había internet. Entonces, ¿qué hacía la iglesia coreana de Corea? Pastor Yonggi Choi. Pastor Yonggi, el equipo de él, mandaba los videos. La predicación del domingo se grababa en un VHS. ¿Se acuerdan esas cosas grandotas, esas toscas grandes? No vengan a decir que no, pues, son de la generación mía. El VHS, ese poquitito atrás nomás. Pues. ¿Te acordás que había que llevar no sé cuántas cosas para que te prestara la película? ¿No? ¿Ya? Y bueno, ya habían 4 o 5 copias por película. Y ya cuando tú podías ver el estreno, ya la cuestión habían pasado como 6 meses. Entonces, mandaban el video, entonces entre el viaje para llegar acá eran 2 semanas. 2 semanas. O sea, la predicación venía desfasada 2 semanas. Entonces se juntaba la comunidad, había un pastor coreano, estaba yo para ayudarle, pero quien finalmente predicaba la palabra era el pastor principal de la iglesia en una pantalla gigante de Nvidia, que no existía en Chile, la habían traído ellos, pero la nuestra era de juguete. Y ahí estaba la predicación. Entonces, 2 o 3 de ellas, todos los domingos esa pantalla era pero un espejo. Casi 1 hora solo dedicada a limpiar la pantalla. Y a mí me marcó eso. Entonces, yo empecé a conocer a esa comunidad cada vez más. Y yo trabajaba con ellos. Y a mí ahí me pusieron 20.000 nombres. Yo ahí fui Jatán, Yata, Jotá, Jatá. ¿Para qué les cuento? Nunca fui Joctán. Yo ahí era Jatá, Yatá, Yata, Jata. Lo que ustedes quisieran. Pero nunca fui Joctán. Pero lo que más me impresionó fue cuando yo empecé a saber quiénes eran ellos. Porque yo los vi trabajar. Igual, yo igual trabajaba, hacía las cosas, qué sé yo. Éramos uno más, éramos equipo. Pero me impactó cuando empezaron a llegar, porque yo lo vi con mis ojos. Limusinas Mercedes-Benz, Lincoln, el último BMW, la última camioneta. Todo era impresionante. Y yo dije, ¿qué son estos? Y todos eran dueños de empresas, limpiando con la escoba la casa del Señor. Y vino uno de Corea a visitarlos, un alto ejecutivo de la Hyundai, y allá uno de los mayores, vino a Chile, estaba la marca recién entrando en Chile, y vino uno de los a nivel mundial que estaba dedicado a toda América, y aterrizó en Santiago, y fue a la iglesia. Y me lo presentaron, y cuando me lo presentaron me dijo, pastor, ¿dónde?
Cuando me dijo, pastor, ¿dónde? El otro me tradujo. Tienes que decirle dónde él puede limpiar. Y yo le pedí, hay que limpiar los baños. Pastor, Onol. Y se fue a limpiar los baños. Y después llegaron todos ellos y me dijeron, pastor, ¿por qué he hecho Onol para él y no nosotros? Y yo no entendía nada. Pastor, colea, limpia baño, Onol máximo. Y yo ese día terminé de rodillas en el púlpito. Porque Dios estaba usando a esa gente para enseñarme humildad. Qué importante es entender esto. Cuando te relacionas con los otros, la sencillez, la humildad. Qué importante es bendecir, qué importante es entender que tus palabras son para bendecir, que tus actos son para bendecir, que construir sociedad, que construir comunidad, que construir convivencia requiere estas dos cosas. Requiere que mis palabras sean sabias para edificar, pero que mis actos también, lo que yo hago, te ayude, te bendiga. Querida iglesia, llegar a este punto, poder avanzar desde la posición que estamos es posible. Y quiero volver a la introducción de esta mañana. Esta mujer de años avanzados, cuya arma fue un abrazo de contención. Y que ese abrazo descolocó a este que venía con violencia y probablemente lleno de psicotrópico, pero lo descolocó. Lo descolocó. Y efectivamente no la dañaron, hasta donde yo sé, no sé, otros reportajes que se vieron por ahí, pero no la tocaron, no la dañaron. Le llevaron su teléfono, que era lo que ella más sentía. Me dio mucha risa cuando le informó a todo el país que tenía por ahí unas par de cosas que valían mucho. Bueno, a la edad seguramente. Pero quiero rescatar de esta escena que vimos todo el poder de ese abrazo de contención, el poder que tiene cuando dice la palabra y sobre todas las cosas vestidos con amor, que es el vínculo perfecto. En otras palabras, bendecir con tus palabras, bendecir con tus acciones, solo vamos a poder llegar a lo óptimo de Dios si primero nos vestimos del amor del Señor. Cuando tú maltratas a alguien, cuando no lo amas, pues, cuando no lo conoces. Años atrás, fíjese que en Europa estudiaron esto y empezaron a estudiar desde el punto de vista psiquiátrico la agresividad y la relación que había sobre los vínculos. Y años atrás se dieron cuenta que las personas, los asesinos más grandes, los más crueles, generalmente actuaban de esa manera porque, bueno, era alguien que no conocían. Hoy día ha cambiado el mundo porque hemos visto tremendas cosas con los más conocidos. Pero quiero llevarlos en esta mañana a comprender que para poder movernos hacia el corazón de Dios, hay que vestirnos del ropaje del Señor, hay que tomar una decisión, no es una emoción, no es algo que tienes que sentir, es algo que tienes que decidir. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál va a ser tu personalidad? ¿La que traes? ¿La que te formaron? ¿La que te has formado solo, sola? ¿O es Cristo, modelo del Padre, modelo de vida? Y yo quisiera invitarlos en esta mañana a que te muevas de tu posición, a que te muevas de tu manera de actuar y que tú puedas caminar hacia la manera que Dios quiere que vivamos y actuemos. De amor entrañable por los otros, de humildad, de mansedumbre, de tener cuidado con las palabras que usamos, de pensar a veces en el otro, en la otra, porque muchas veces ese otro, esa otra ha actuado de esa manera, porque seguramente hay una historia en ese o en esa. Recuerdo una vez estábamos en una reunión y alguien se refirió muy mal a una persona porque no quiso responder una determinada pregunta. Y una vez terminada la reunión me acerqué, lo abracé y empecé a orar por esta persona. Rompe en llanto y me contó que estaba con un duelo que no le había compartido a nadie. Claro, había manejado mal su duelo, pero tenía un dolor. Y el dolor te paraliza, ¿no? El dolor muchas veces te cierra los labios, ¿no? Hay un dolor que enmudece. Y qué importante es comprender, por eso que es tan importante esta palabra. Dice, de entrañable misericordia, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, que no nos ganemos por encima para juzgar acciones o palabras, porque si hacemos eso, simplemente te vas a alejar del corazón de Dios. Construir sociedades saludables, construir comunidades saludables y construir familias saludables
requieren entonces de dos grandes elementos: palabras sabias, acciones sabias. Ambiente correcto, ropaje correcto, el amor. Si eso está en nuestros corazones, vamos a andar bien, vamos a hacer las cosas bien. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero orar por todos nosotros, y quisiera pedirle al Señor junto a ustedes que Dios nos haga sabios al hablar y al actuar, y que nuestras palabras, nuestras acciones puedan bendecir a otros. ¿Les parece? Nuestro mundo es despiadado. Fíjense ustedes que nunca habíamos tenido tanto desarrollo de tantas ciencias como los que tenemos hoy. Nunca habíamos tenido tantos psiquiatras, psicólogos en el país como los que tenemos hoy. Y sin embargo, mire la salud mental cómo está disparada. Estamos peor que nunca. Estamos peor que nunca. Tenemos que cambiar esto, y esto no se cambia ni con medicina ni con más profesional. La palabra va a cambiar esto. Y tenemos que aprender. El valor que tienen nuestras palabras pueden bendecir o destruir. El valor de nuestras acciones pueden bendecir o destruir. Y que el Señor nos permita, para tener conciencia de esto, a parecernos al Señor, vestirnos del ropaje de amor, para que en nuestro tejido social donde compartimos tú y yo, esté Cristo, donde el Señor, cuando tú te vayas de ahí, quede el olor al Señor, que fue hermoso compartir, que fue lindo escuchar, que fue precioso lo que se hizo, que quede el olor a Cristo, no el olor a lo mañoso o mañosa que alguna vez probablemente tú y yo fuimos sin Él. No el olor del hombre o de la mujer quisquilloso, quisquillosa, de esa señora de años que con un coscorrón pensó que el amor era coscorrón. Necesitamos que quede el olor a Cristo. Necesitamos que quede el olor a Cristo. ¿Saben? Yo estoy trabajando con mis nietos para que ese amor esté siempre en sus corazones y que cada vez que nos veamos, sus corazoncitos, y yo trabajo. El otro día íbamos en la ruta, en el camino, y de repente mi hijo en el semáforo se gana al lado y los nietos al lado, y empezamos a jugar. Entonces yo daba gracias al Señor porque ellos me van a buscar siempre, pero para eso tengo que sembrar en ellos cercanía. Entonces yo los tomo en brazos, los tomo en las piernas. Me faltan a veces piernas porque tengo 3, se pelean a veces. Pero esa es la idea. ¿Cuál es la idea final? Que lo que hacemos, lo que decimos, esté en el ambiente del amor. Lo que hagas, lo que digas, siempre, no importa lo que tengas al frente. Aunque a veces está Judas, no importa, no se trata de que esté Judas, se trata de que tú y yo tenemos que ser fieles al Dios que mora en nuestros corazones. Señor, te adoramos en esta mañana. Salar la tierra y bendecirla es tu demanda. Tú demandas a la iglesia que podamos salar la tierra. Y mira la tierra cómo está, mira nuestro país cómo está, desbordado, violento. Oramos en esta mañana por cada uno de nosotros. Oramos para ser responsables delante de ti. Oramos para tomar conciencia delante de ti del poder que tienen nuestras palabras, del poder que tienen nuestros actos, del poder que hay, Señor, cuando también muchas veces torpemente castigamos con el silencio, todavía peor. Y queremos pedirte en esta hermosa jornada, tal como dice tu palabra, permítenos vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, tomar una decisión en esta mañana, comprender tu plan. Desde la eternidad has querido una familia afable, con comunión, que crezcan, que se comuniquen entre sí, que se edifiquen entre sí, que se bendigan entre sí, que se respeten, con un amor entrañable, Señor, con humildad, con mansedumbre, con palabras equilibradas, con palabras sazonadas, pero también con acciones equilibradas y sazonadas. Quisiéramos rogarte, Señor, tal como dice tu palabra, si alguno de nosotros tuviere queja contra el otro, permítenos practicar la palabra. Tal como dice tu palabra, si Cristo nos perdonó, así también el perdón sea una forma de vida todos los días. Oramos, Señor, en esta mañana para que nunca hayan raíces de amargura en nuestros corazones.
Permítenos siempre desatar el perdón rápido, Señor. Ayúdanos para no pasar al día siguiente con raíces de amargura. Permítenos, Señor, resolver nuestros temas rápidos delante de ti, para que siempre podamos disfrutar un corazón limpio de paz. Señor, tener vidas bendecidas, tranquilas, y se cumpla tu palabra que tú guardarás nuestros pensamientos y nuestros corazones si hacemos esto. Oramos en esta mañana para disfrutar tu palabra. Oramos en esta mañana para disfrutar tu presencia. Oramos en esta mañana, Señor, para que nos hagas consciente que nuestra responsabilidad es delante de ti, contigo y luego con los demás. No es primero con los demás y luego contigo, sino que primero contigo y luego con los demás. Y por eso te queremos pedir en esta mañana, Señor, al que necesita humildad, danos humildad. Al que requiere fe, danos esa fe. Al que requiere perdonar, danos la posibilidad de hacerlo, para que nadie salga de este lugar, Señor, con temas pendientes, con las cosas que van a ocurrir en casa, en el trabajo, donde sea, sino que nuestra vida de comunidad sea bendecida en paz, y donde Cristo Jesús sea el perfume que quede cada vez que abandonamos un lugar. Tu gracia nos cubra, tu amor nos guarde, bendiga y prospere nuestra vida comunitaria. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús en esta mañana. Amén.